Catequesis número 34 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 6 de agosto de 1980. Esta Catequesis 34 está titulada El Sermón de la Montaña a los hombres de nuestro tiempo, o bien el matrimonio a la luz del Sermón de la Montaña. Prosiguiendo nuestro ciclo, retomamos el Sermón de la Montaña y precisamente el enunciado de Mateo 5:28 que dice: todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús apela aquí al corazón. En su coloquio con los fariseos, Jesús, haciendo referencia al principio, podemos confrontar los análisis precedentes para entenderlo un poco más a fondo, pronunció las siguientes palabras referentes al libelo de repudio, de Mateo 19:8. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Esta frase comprende indudablemente una acusación: la dureza del corazón. La dureza del corazón, un término griego, sclerocardía, ha sido forjado por los 70 para expresar lo que en hebreo significaba incircuncisión del corazón. Podemos confrontarlo, por ejemplo, con Deuteronomio 10:16, Jeremías 4:4, Sirácidas 3:26 y siguientes, y que en la traducción literal del Nuevo Testamento aparece solo una vez, en Hechos 7:15. La incircuncisión significaba el paganismo, la impudicia, la distancia de la alianza con Dios. La incircuncisión del corazón expresaba una obstinación indómita en el oponerse a Dios. Lo confirma el apóstrofe del diácono Esteban, Hechos 7:51. Duros, de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por tanto, hay que entender la dureza del corazón en este contexto filológico. La dureza del corazón indica aquello que, según el etos del pueblo del Antiguo Testamento, había fundado la situación contraria al originario plan de Dios Yahvé, según Génesis 2:24. Y es allí donde es necesario buscar la clave para entender toda la legislación de Israel en el ámbito del matrimonio, y en un sentido más amplio, en el conjunto de las relaciones entre hombre y mujer. Hablando de la dureza del corazón, Cristo acusa, por así decirlo, al entero sujeto interior que es responsable de la deformación de la ley. En el Sermón de la Montaña, Mateo 5:27-28, Él hace también una llamada al corazón, pero las palabras aquí pronunciadas no parecen solamente de acusación. Debemos reflexionar una vez más sobre ellas, introduciéndolas lo más posible en su dimensión histórica. El análisis hecho hasta ahora, tendente a analizar el hombre de la concupiscencia en su momento genético, como en el punto inicial de su historia entrelazada con la teología, constituye una introducción amplia, sobre todo antropológica, al trabajo que de nuevo es necesario emprender. La siguiente etapa de nuestro análisis deberá ser de carácter ético. El Sermón de la Montaña y en particular el pasaje que hemos elegido como centro de nuestros análisis forma parte de la proclamación de nuestro etos, el etos del Evangelio. En la enseñanza de Cristo, este está fundamentalmente unido con la conciencia del principio y por lo tanto con el misterio de la creación en su originaria simplicidad y riqueza. Y al mismo tiempo, el etos que Cristo proclama en el Sermón de la Montaña está dirigido de modo realista al hombre histórico, convertido en hombre de la concupiscencia. La triple concupiscencia, en efecto, es herencia de toda la humanidad y el corazón humano participa realmente de ella. Cristo, que conoce lo que hay en cada hombre, Juan 2:25, así también podemos confrontarlo con Apocalipsis 2:23, que dice: aquel que escruta los afectos y los pensamientos de los hombres. Hechos 1:24. Señor, que conoces el corazón de todo. Cardiognostes. Cristo, que conoce lo que hay en cada hombre, no puede entonces hablar sino mostrándose consciente de ello.
desde este punto de vista, en las palabras de Mateo 5, 27, 28, no prevalece la acusación, sino el juicio. Un juicio realista, el juicio realista sobre el corazón humano. Juicio que por una parte tiene un fundamento antropológico y por otra un carácter directamente ético. Para el etos del Evangelio es un juicio constitutivo. En el Sermón de la Montaña, Cristo se dirige directamente a un hombre que pertenece a una sociedad bien definida. También el Maestro pertenece a esa sociedad, a ese pueblo. Por eso es necesario buscar en las palabras de Cristo una referencia a los hechos, a las situaciones, a las instituciones con las que está familiarizado cotidianamente. Es necesario que sometamos estas referencias a un análisis, al menos sumario, con el fin de que se aprecie más claramente el significado ético de las palabras de Mateo 5, 27, 28. Sin embargo, con estas palabras, Cristo se dirige también de modo indirecto, pero real, a cada hombre histórico, entendiendo este adjetivo sobre todo en función teológica. Y este hombre es precisamente el hombre de la concupiscencia, cuyo misterio y cuyo corazón es conocido por Cristo. Él, en efecto, conocía lo que hay en cada hombre, dice la Escritura, Juan 2:25. Las palabras del Sermón de la Montaña nos permiten establecer un contacto con la experiencia interior de este hombre casi en cada latitud y longitud geográfica, en las diferentes épocas, en los diversos condicionamientos sociales y culturales. El hombre de nuestro tiempo se siente llamado por su nombre por este enunciado de Cristo, no menos que el hombre de entonces, al que el Maestro se dirigía directamente. En esto reside la universalidad del Evangelio, que no es en absoluto una generalización. Quizás, justo en este enunciado de Cristo que aquí sometemos a análisis, se manifiesta con particular claridad. En virtud de este enunciado, el hombre de cada tiempo, de cada lugar, se siente llamado de modo adecuado, concreto, irrepetible, porque precisamente Cristo hace una llamada al corazón humano que no puede ser sometido a generalización alguna. Con la categoría del corazón, cada uno es individuado, singularmente incluso más que por el nombre. Es alcanzado por eso que lo determina de modo único e irrepetible. Es definido en su humanidad desde el interior. La imagen del hombre de la concupiscencia concierne ante todo a su intimidad. Recordemos Mateo 15, 19, 20, que nos dice: pues del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, prostituciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que vuelven inmundo al hombre. La historia del corazón humano, después del pecado original, está escrita bajo la presión de la triple concupiscencia, con la que también enlaza la imagen más profunda del etos en sus diversos documentos históricos. Sin embargo, esa intimidad es también la fuerza que determina el comportamiento humano exterior y la forma de múltiples estructuras e instituciones en el nivel de la vida social. Si desde estas estructuras e instituciones deducimos los contenidos del etos en sus variadas formulaciones históricas, siempre encontramos este aspecto íntimo, propio de la imagen interior del hombre. Esta, en efecto, es el componente más esencial. Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña y especialmente las de Mateo 5, 27, 28 lo indican de modo inequívoco. Ningún estudio sobre el etos humano puede dejarlas de lado con indiferencia. Por lo tanto, en nuestras reflexiones sucesivas procuraremos someter a un análisis más pormenorizado ese enunciado de Cristo que dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, o bien ya la ha hecho adúltera en su corazón. Para comprender mejor este texto, analizaremos primero cada una de sus partes, a fin de obtener después una visión global más profunda. Tomaremos en consideración no solamente a los destinatarios de entonces, que escucharon con sus propios oídos el Sermón de la Montaña,
sino también en lo posible a los contemporáneos, hombres de nuestro tiempo. Hasta aquí la catequesis número 34 de la Teología del Cuerpo, titulada El matrimonio a la luz del Sermón de la Montaña, o bien el Sermón de la Montaña a los hombres de nuestro tiempo, recibida por San Juan Pablo II el 6 de agosto de 1980.